Dios puede transformar la vida de una persona. ¿Se acuerdan de una persona que ha sido transformada? Pues en la Biblia pensamos en uno de ellos, Zaqueo, Pablo, Judas, el hermano del Señor, bueno, tantos otros más. ¿Familias transformadas las hay en la Biblia? Claro que sí. Cuando el Señor llegó a la vida del carcelero, no solamente llegó a la vida del carcelero, sino que la Biblia dice que su familia también creyó en el Señor y fueron bautizados. Entonces Dios llega a la vida de personas individuales y Dios llega a la vida de familias enteras. Pero saben, Dios llega también a la vida de pueblos, de gran cantidad de personas en pueblos que fueron evangelizadas. Y es el caso que nos atañe en esta oportunidad, Hechos 19, versículo 1. Vamos a mirar, a ubicarnos en el contexto geográfico, es decir, lugar. Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Ahora, tenemos el sitio. El sitio es Éfeso. Muy bien. ¿Qué pasó allí en Éfeso? Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo, con fluidez, por espacio de 3 meses, discutiendo y convenciendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años. 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En primer lugar, la predicación, el tema de la predicación, ¿cuál es? Es el Señor Jesús. Hay muchos temas en la Biblia. Entonces alguien pregunta, bueno, ¿y eso del anticristo cómo es? O eso de los milagros, cuénteme, ¿cómo es eso? Y son temas que pueden ser importantes, pero cuando usted está hablando con una persona que no es salva, así sea una persona que asiste a una iglesia cristiana, porque no todos los que asisten a las iglesias denominadas cristianas son cristianos. ¿Contradictorio? Sí, pero es verdad. Entonces, lo que se necesita es hablar del evangelio. Si usted a una persona le va a hablar no se deje llevar por las ramas. Hablaba en estos días con Daniel acerca de eso. No se deje preguntar que tantos temas que hay que, no, dígale, hablemos de la salvación, que es un tema que encontramos de Génesis, Apocalipsis. O si quiere, hablemos del Señor Jesucristo. Ese es un tema para hablar, para entender, para profundizar. Y si ya terminamos ese tema, pues entonces, bueno, hay muchas cosas más que aprender de la palabra de Dios, pero las personas, sean denominadas cristianas o no, necesitan escuchar del evangelio centrado en el Señor Jesús. Usted puede decir, eso es lo que se enseña en todas partes. Pues quiero decirle, no, no es lo que se enseña en todas partes. Se enseña muchas cosas, pero en pocas partes a nivel mundial se enseña que el centro del evangelio es Jesucristo. Es así. Entonces, primer punto que quería tomar, la predicación, donde el centro es el Señor Jesús. Ahora vamos al versículo 11. Y hacía Dios
milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los baños o delantales de su cuerpo, o sea, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, bueno, hasta ahí, hasta el 11-12, vemos que habían milagros increíbles, milagros extraordinarios, milagros sorprendentes. Estos milagros venían por Pablo. ¿Quién era el origen de esos milagros? Dios mismo. Entonces también a nivel mundial hay una tendencia en ver las personas como la fuente de la bendición, cuando la fuente de la bendición es Dios. Pablo no era el milagroso era Dios, de quien hablaba Pablo y en quien creía Pablo. Entonces eran milagros que ni tenían que estar la persona ahí para ser sanada, pero esto venía de Dios. Entonces los milagros venían de él. Versículo 13. Primero vimos la predicación, versículo 8 al 10, vimos los milagros, versículo 11 y 12. Ahora vemos versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, un judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Existen los demonios? Sí. ¿Existen las personas poseídas? Sí. ¿Existen personas exorcistas? Sí, las hay, aún hoy. Pero ahora, personas respaldadas por Dios, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchas iglesias donde se habla mucho del enemigo de Dios, donde se habla mucho de demonios, de espíritus, y es como si fuera el tema central. El tema central bíblico no son los demonios. El tema central bíblico no es el enemigo de Dios. El tema central bíblico es Dios mismo. Y ese debe ser el tema central en nuestras iglesias. Pero también es cierto que hay que hablar de estos temas porque los enseña la palabra de Dios. Y aquí vemos un hombre que vemos que tenía un espíritu malo, versículo 13. Y ese espíritu malo, la Biblia lo llama en otros lugares demonio. Y viendo que Pablo, a través del nombre del Señor Jesús, sacaba demonios, ellos pensaban que también podían hacerlo por solo invocarlo. O sea que utilizaron el nombre del Señor Jesús como un amuleto tal vez. No lo creían, no creían en él, pero pensaban que por solo mencionarlo, ya. Pero no es así. Las palabras deben estar conectadas con la fe. Unas palabras desconectadas con la fe no son nada, ni tienen ningún poder, ninguna repercusión en ningún lado. Las palabras conectadas con la verdadera fe, sí. El Señor puede hoy librar a personas endemoniadas, sí.
lo puede hacer por su palabra y por su poder. Y las hay. Hay personas con grandes cadenas, con fuertes cadenas. Conozco a alguien que desde los 8 años tiene luchas con el licor y tiene más de 70 años. Estamos hablando de más de 60 años con la misma cadena y aún arrastra con ella. Hay personas con grandes luchas, con grandes cadenas, pero aún ellos pueden ser libertados por el Señor si vienen a Jesús. Encontramos en las iglesias cristianas creyentes verdaderos, genuinos, que luchan con cosas en sus vidas, que cargan sus espaldas y les impiden avanzar. Ellos también pueden recibir la libertad que Dios quiere dar. Dios quiere que disfrutemos esa libertad. Esa libertad no es posible cuando vivimos como se nos place, sino cuando buscamos al Señor y le damos el lugar que Él se merece. Cristo quiere ser Salvador. Cristo quiere ser Señor. Y lo uno y lo otro van de la mano. No puedo decir, Cristo es mi Salvador, cuando vivo años y años haciendo lo que se me place. Pregunta entonces, ¿realmente será el Salvador? Lo uno y lo otro van de la mano. Cristo como Salvador, Cristo como Señor. Y aquí tenemos una imitación. Ellos quisieron imitar lo que Pablo hacía, pero parece que les fue mal. Y continuamos mirando a esto que viene es increíble. Esto es tremendo. Dice, versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces quiero que miren, aquí hay varias cosas en el versículo 18 al 20. Fíjese en ellas. Primero, versículo 18, hubo personas que creyeron. ¿Cuántos? Dice, muchos de los que habían creído venían. ¿Qué más hacían? Confesaban sus pecados. Decían, yo fui un ladrón, yo fui un drogadicto, yo fui un alcohólico, yo fui esto y aquello. Pero atención, ¿cuál es la palabra clave ahí? Fui, porque el Señor llegó a mi vida. Ellos venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Miren qué tan bueno es cuando tú has tenido una lucha y el Señor te ha sacado de allí, que te escuchen diciendo lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿verdad? Tal vez usted ha escuchado a alguien hablando de un problema que usted tiene. Alguien está por ahí, tiene problemas con pornografía y escucha a un creyente diciendo, yo tenía problemas con pornografía, yo hacía esto y aquello, pero cuando Cristo llegó, cuando me mostró lo pecaminoso, lo sucio que era eso, yo me sentí libre porque el Señor me sacó de allí. Reconozco que estaba esclavizado a la pornografía, pero hoy no. Y la persona está escuchando eso y sabe y piensa, yo también tengo problemas. O sea que el Señor también me puede ayudar a mí. Ellos confesaban y daban cuenta de lo que habían hecho, de dónde habían estado, de dónde los había sacado el Señor. ¿Y saben qué pasa cuando sucede eso? Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque decimos, el Señor lo sacó a él o a ella de esto. Lo sacó de allí. Y así como lo sacó a este y a él y a ella, me puede sacar a mí o puede sacarlo a él. Hay esperanza para las personas, no importando su condición pecaminosa. Sí, hay esperanza aún hoy.
Y miren, estamos hablando de la fe, versículo 18. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué cosa? Habían sido magos, habían sido libros de encantamientos, tenían, trajeron los libros. ¿Y qué hicieron con ellos? Decían, bueno, primo, mire, yo ya no voy a estar con eso. ¿Usted qué le gusta? Hágale. Ah, yo ya no lo necesito. ¿Qué hicieron con eso? Se lo pasaron a otros, que para que los aprovecharan. No, eso me costó mucha plata. No, hágale, aprovechele usted. No, hay cosas de nuestra vida sin Cristo que deben ser exterminadas, acabadas, enterradas, sepultadas, desaparecidas. Hay cosas que no pueden permanecer porque harían daño después. Y dice el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Saben cuántos son 50,000 piezas de plata? Son más o menos, ustedes que manejan esa moneda, se van a dar cuenta, Daniel que la maneja, $10,000. O sea, estamos hablando de un más o menos al precio tasa representativa del mercado, la TRM, de 4,500 pesos. Digamos que está 4,500 pesos hoy, 45 millones, pero recuerden, 45 millones de pesos colombianos, pero recuerden, hace 2,000 años. ¿Cuánta plata era esa? Era una fortuna impresionante la que se quemó, pero valió la pena. Porque ahí no importaba el dinero, ahí importaba era romper los lazos con la vida pasada. Hay creyentes que luchan hoy con el licor porque la ruta que tenían para ir a cierto lugar, por ahí pasaban y habían bares. Entonces, pasan todavía por ahí y se sienten seducidos porque pasan por esos bares y se sienten seducidos a sentarse porque tuvieron problemas por año por el licor. Si tienes problemas de licor, no sería sabio cambiar la ruta. Ahora, tienes amigos que hablan, ah, qué rico estuve este fin de semana tomando, ay, eso fue. Y yo que estuve en esa vida, escuchándolo a él, se me hace agua a la boca. ¿Será edificante conservar a esa persona y estar conversando con ella constantemente? Hay un versículo que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay cosas que debemos quemar. ¿Qué cosas tú no has quemado en tu vida que hoy te está afectando en la vida espiritual? ¿Qué cosas conservas porque es que te costó, porque es que tantos años con esto, ¿por qué lo voy a dejar? ¿Qué cosas conservas? Ellos quemaron. Ellos fueron exagerados. Ellos fueron fanáticos al quemar. Muchos de los que habían practicado, había sido una práctica en sus vidas, habían estado en la magia y lo dejaron. Trajeron los libros, los quemaron y ¿saben qué bueno es? ¿Delante de quién lo hicieron? Delante de todos. Todos pudieron ver que lo que ellos habían sido antes ya no lo eran. ¿Quién hizo eso? El impacto evangélico, el impacto cristiano en esa Éfeso fue impresionante. Un cristianismo real, un cristianismo auténtico. Dios perdone, Dios nos perdone al mundo evangélico de hoy, al mundo que decimos ser cristiano, porque estos dieron testimonio y una fe genuina. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros al mundo que nos ve? ¿Qué testimonio pueden decir ellos del verdadero cristianismo, del verdadero Hijo de Dios?
¿Cómo pueden ellos señalar a las iglesias cristianas de falsas e hipócritas por nuestro testimonio? Pero si alguien iba a la iglesia de estos hombres, decían, este verdaderamente es. ¿Perfectos? No, no creo que fueron perfectos. Seguramente en algún momento pecaron. Juan lo dice en 1 de Juan, si alguno de ustedes han pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Seguramente ellos necesitaban también ese abogado, pero mostraron una fe real. Y versículo 20 dice, así que sí prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, del versículo 18 al 20 podemos ver 3 puntos. Uno, la fe; otro, el testimonio; y el tercero, la decisión. Decisión de quemar, de dejar, de cortar, de abandonar, de ser radicales con aquello que ya no debe estar en nuestra vida. ¿Cuál es el centro del evangelio? El Señor Jesús. Cuando tú tengas charlas con alguien acerca del cristianismo, céntrate en esto. Jesús, la salvación, ese es el centro, lo importante de principio a fin del evangelio. ¿Dios hace milagros hoy? Sí. ¿Dios liberta hoy? Sí, a cautivos por el pecado. Y el verdadero arrepentimiento da origen a hechos, a decisiones de dejar y abandonar. Oremos. Señor, te damos gracias por el precioso evangelio del Dios bendito, porque no es igual, no es comparable a una religión. Una religión puede cambiar la fachada de la vida de una persona, pero no hace cambios reales, genuinos, y no da esperanza. Pero el verdadero cristianismo hace cambios auténticos, genuinos, y contiene una esperanza real y verdadera, fundamentada en aquel que es la roca, en aquel que es Cristo el Señor. Oramos, Señor, porque tú levantes esta iglesia, Señor, cristianos, que levantes a cristianos auténticos, genuinos, reales, que muestren a los demás, que se evidencia a los demás, que son verdaderos en ti, que aunque podemos tener alguna lucha, podemos tener alguna falla en nuestra vida y queremos pedirte que nos ayudes a crecer, aún haya sinceridad, haya realidad, haya cambios verdaderos y palpables, evidencia de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Dios, tú eres real, tú eres la verdad. El evangelio es real, es verdadero. Los que fallamos somos nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a que nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos puedan ver un cristiano, una cristiana real en nosotros. Ellos se van a condenar, ellos se van a ir al infierno, y la luz que pueden ver somos nosotros. Nosotros en quienes ellos pueden ver lo que es el verdadero evangelio, y les mostramos una cosa distinta. Señor, ¿qué pasará si mañana muere mi papá o mi mamá o un hermano o una hermana? ¿Me daré golpes de pecho porque no hice lo que tenía que hacer? ¿Porque no vieron en mí un verdadero cristiano o cristiana? ¿O desde ahora tomaré decisiones de quemar aquello que no está bien y demostrar qué es el verdadero cristianismo? No por mi fuerza, no porque yo soy fuerte, es porque tu palabra es poderosa, es porque tu espíritu nos enseña y nos dirige a la verdad. No somos nosotros, eres tú en nosotros y tú a través de nosotros. Señor, ayúdanos. Y gracias por este evangelio tan precioso que liberta cautivos, que da vista a los ciegos, un evangelio que transforma vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.